Para crear imperios, construir el comercio mundial, para la vida diaria y para la guerra, los trenes han sido los motores del cambio. Para contar la historia de los trenes miraremos al pasado, a las grandes ciudades contemporáneas, a los lugares más accidentados y preciosos y al futuro. Trenes rápidos y lentos, grandes y pequeños. Historias que conocemos e historias que nos sorprenderán. Los trenes han cambiado el mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, un viaje de un punto a otro no se calculaba por su distancia, sino por su tiempo. Ir de una población a la siguiente no era una cuestión de kilómetros, sino de horas. Hasta que llegaron los trenes. Estos fueron aceptados como una forma más eficaz de transportar objetos que un carro tirado por caballos y más rápida y barata que cruzar un canal. La gente no tardó en apreciarlos. La gran ciudad ya no estaba a unos días de distancia, sino a pocos kilómetros. La gente comenzó a desplazarse entre localidades y el expreso interurbano cambió el mundo. Express se ha vuelto un sinónimo de rápido. Los trenes express siempre han sido más rápidos, pero no por su velocidad. Estos trenes tenían un fin expreso o express en inglés. Ir de un punto a otro haciendo pocas o ninguna parada por el camino. Creo que ha habido dos formas de ver los ferrocarriles. Una es ver el sistema de líneas en su conjunto, una red que conecta cosas. Y la otra perspectiva es que todo proyecto de ferrocarriles se limita a conectar dos ciudades importantes. El término express empezó a relacionarse con los trenes en Francia en la década de 1840, cuando un tren que no hiciera parada en todas las estaciones parecía algo radical. Y el objetivo principal es dar una oferta a ese tráfico concreto, el que se genera en un extremo de la línea y va al otro extremo. La idea revolucionaria no tardó en cruzar el Canal de la Mancha. Para 1889, la definición de expreso en Inglaterra era un tren cuya velocidad media a lo largo de todo su trayecto fuese de 65 kilómetros por hora. La velocidad media de una diligencia sería de unos 15 kilómetros por hora en 1838, así que ir de Londres a Birmingham le llevaría unas 12 horas sin hacer paradas. Los trenes tardaban 5 horas y media. Cuando en septiembre de 1830 se inauguró la primera línea principal de Liverpool a Manchester, el primer ministro, el duque de Wellington, estaba presente. Y los periódicos del mundo entero se hicieron eco de la noticia, intuyendo que aquel fue un punto de inflexión. Se podían hacer negocios mediodía en Londres y mediodía en Birmingham. Imagínese cómo revolucionó a la sociedad. Inglaterra, que ya progresaba como sociedad industrializada, estaba preparada para inaugurar la era de los ferrocarriles. Muchos viajes en Inglaterra eran relativamente cortos y los trenes aprovecharon su ventaja de la velocidad. La primera línea principal conectó a Manchester con Liverpool, una distancia de apenas 50 kilómetros, y tanto inversores como inventores la idearon para transportar mercancías de forma eficaz y económica, pero les deparaba una sorpresa. Querían transportar mercancías de una forma rápida y eficaz en comparación con los canales y con la red de caminos. Pero descubrieron que lo que la gente quería era viajar. Ver a los parientes que vivían a 30, 50 kilómetros o más de distancia. Los primeros trenes no eran cómodos. Edmond de Goncourt lamentó: en el ferrocarril, uno iba tan sobresaltado que le era imposible oír sus propios pensamientos. Los pasajeros tenían ganas de montar en aquello, así que surgió la curiosa situación de tener a personas subidas a trenes de carbón y después hicieron vagones rudimentarios para pasajeros. Pero la gente estaba dispuesta a aguantar la incomodidad. La gente quería viajar en tren. Creo que el aumento del tráfico de pasajeros pilló al principio a muchas líneas ferroviarias por sorpresa. La gente todavía está dispuesta a aguantar la incomodidad. Esto es Bangladesh.
Los viajeros se hacinan en un tren que ya de por sí está abarrotado. Pero ¿de qué otra forma podrían viajar? ¿Cuántos miles de personas hay a bordo del tren? Será inseguro o arriesgado, pero les llevará a sus casas. Un motor que tira de decenas de miles de personas. Solo un tren es capaz de hacerlo. Hace décadas, la British Railways acuñó un tema para hacer que la gente volviera a los trenes. Las escenas del subcontinente no eran lo que tenía en mente British Railways, pero el lema pega: que el tren se esfuerce por ti. Y la India es una sociedad masificada de 1.200 o 1.300 millones de personas y siguen utilizando los trenes y estos siguen abarrotados. Las estaciones siempre están hasta arriba. En la India no existen los trenes vacíos. Al ir de la parte oriental del subcontinente a la occidental, nos encontramos con, tal vez, el tren más lento que se hace llamar expreso. El Amistad o el Samjauta Express tarda más de 4 horas en completar su recorrido de 28 kilómetros. No es que el tren sea especialmente lento, sino que al cruzar la frontera de India con Pakistán, sus formalidades son exasperantes. Una novedad de este intento de hermanar es que la India y Pakistán se van turnando la gestión del tren cada 6 meses. En el resto del mundo, donde la sensibilidad política no pisó el freno de los expresos, su velocidad, conveniencia y la apreciación y acomodación del valor de los pasajeros hizo que la comodidad relativa del tren fuera innegable. Los promotores, principalmente privados, no tardaron en darse cuenta de que este era un concepto totalmente revolucionario. Por vez primera la gente podía viajar más rápido de lo que iría un caballo, recorrer distancias muy largas en un solo día. Solo 20 años después de abrir la línea Liverpool-Manchester, Inglaterra tenía unos increíbles 11.200 kilómetros de vías. Los trenes no generaron un entusiasmo unánime. Cuando la primera línea de Italia, una breve excursión fuera de Nápoles, abrió en 1839, se fomentó su uso mediante las ofertas de billetes con descuentos para mujeres sin sombrero, servidumbre sin uniforme y suboficiales. Para la década de 1880, el tren ya conectaba a todas las ciudades importantes de Europa y empezaba a cambiar la vida, comercio, cultura y vacaciones. Esta es nuestra historia. Los gobiernos dijeron: necesitamos un ferrocarril que vaya de la capital a nuestra segunda ciudad más importante, o necesitamos un ferrocarril que conecte a varios pueblos en las ciudades importantes para que la gente pueda ir a estos lugares, etc. Cuando las líneas principales unieron a San Petersburgo con las ciudades del Imperio ruso de Varsovia, Kiev y Odessa, el zar Nicolás I impuso una serie de condiciones que restringían los viajes a los ricos y a los políticamente aceptables. No sorprende que semejante autócrata se diera cuenta del efecto que produciría la movilidad de una población descontenta. Y no fue el único. Cuando pasó el primer tren por Rugby, el director de su colegio, que se ve que era un tanto aguerrido, observó cómo pasaba de largo y dijo a todo el mundo: se acabó el feudalismo del Reino Unido. Y él se refería al movimiento social que ahora permitían los trenes. Que el zar restringiera los viajes a los adinerados era algo extremo. Pero los viajes en tren siempre han tenido una conciencia de clase. Desde que empezó la era de las líneas principales, que creo que podemos fechar sobre 1830, y la apertura del tren de Liverpool a Manchester, las empresas ferroviarias ofrecieron varias clases distintas de alojamiento. Puede que los trenes estuvieran segregados por clases, pero lo único que las separaba era el dinero. La primera clase no era exclusiva de la clase alta, y quienes volvían a sus casas se sentaban junto a quienes salían de ellas. Así comenzó la socialización.
Si usted era de lo que uno llamaría las clases socioeconómicas más bajas, como la trabajadora, compartiría tren con él o la aristócrata de turno. Lo imposible era que la plebe entrara en el mismo vagón que un aristócrata. Los igualitarios Estados Unidos solo tenían una clase. Pero como siempre ha ocurrido, los ricos podían pagar para sortear el ideal democrático. Podrían encargar que se acoplara un vagón privado al tren. En las décadas de 1920 a 1930 seguían entrando muchos inmigrantes y su primera experiencia en América solía ser en un tren. Eso era lo maravilloso de los servicios ferroviarios. Y hasta cierto punto sigue habiendo personas de todas las clases viajando en tren. Los expresos unieron a las ciudades y siguen, como veremos más adelante, influenciando cómo y dónde se trabaja, se hacen negocios, se construyen casas. Pero los viajes eficientes en trenes de media distancia cambiaron las formas de vivir de muchas maneras. Una consecuencia del tren expreso es algo que ahora damos quizá por sentado: la invención de las vacaciones. Antes de los ferrocarriles, la gente se criaba en un pueblo, vivía en ese pueblo, trabajaba allí y nunca se iba a otra parte. Con la llegada de los ferrocarriles, la gente pudo encontrar trabajo en las ciudades. Y eso también afectó sobremanera a las vacaciones. La gente podía irse de vacaciones a la costa. Si a usted le apasionaban los trenes, se buscaría uno de estos horarios, se prepararía un trayecto, compraría unos billetes y se iría por ahí. Pero para la mayoría, con esto se acabarían perdiendo. Alguien diría, aquí hay dinero, vamos a ofrecer paquetes de viajes. Por lo general, la gente normal, trabajadora, no podía pagar un viaje en tren. La gran excepción eran las excursiones en tren, porque en ese caso, las tarifas estaban muy por debajo del penique por kilómetro. En concreto, quienes vivían en las incipientes ciudades industriales del norte de Inglaterra y de las tierras medias, podían permitirse salir a una excursión, ir a visitar la costa, ir a otra ciudad, por ejemplo. El expreso podía llevar a quienes vivían y trabajaban en las grandes ciudades y sus alrededores de vacaciones. De otras formas pequeñas pero importantes, también cambió las vidas de los que no vivían en las grandes ciudades. Los trenes cambiaron los hábitos de consumo. Los trenes nunca han ido ni irán por libre. Forman parte de una mezcla de tecnologías y desarrollos que permiten o fomentan que ciertas fuerzas económicas avancen el desarrollo de ciertas costumbres sociales, de ciertas formas de vender o comprar. Y la aparición de los grandes almacenes es un muy buen ejemplo. La gente podía ir a la ciudad, tomar los trenes no solo para trabajar, sino para disfrutar, para ir de excursión, de compras. El expreso también permitió enviar de forma ágil y segura mercancías de los grandes almacenes a quienes vivían fuera de las ciudades. El expreso hizo posible la compra por correo. Todas las comodidades de la vida moderna podían ir de los grandes almacenes, sobre todo radicados en Londres, Manchester y las otras grandes ciudades, directamente al campo. Era bidireccional. Los trenes eran un requisito necesario del deporte profesional que permitió a los equipos competir de forma nacional y a los espectadores viajar libremente, garantizando el público cuyas entradas pagaban los salarios de los jugadores. El auge del fútbol, el transporte de grupos por la campiña en trenes de vapor para ir a partidos, tiene su origen en la llegada de la máquina de vapor. Fue algo que transformó por completo a Inglaterra. En muchos países, los grandes nombres del fútbol empezaron como clubes sociales ferroviarios. Sabemos que existen clubes de fútbol muy famosos que se formaron en sociedades ferroviarias. El Manchester United se creó al unificar dos estaciones de ferrocarril. Y cuando los expresos empezaron a ir de un lugar para otro, se volvió necesario que ambos lugares estuvieran coordinados.
En las ciudades más grandes, donde había mucho trasiego de trenes y personas, se podría encontrar dos versiones de los horarios. Tengo un horario según el cual la hora de Houston es, por ejemplo, las 12 del mediodía. En Birmingham serían las 12:07 y 15 segundos. Los trenes sincronizaron a las ciudades. Allá donde se construían ferrocarriles, se introdujo el horario estándar. Llegó en América, separado por 4 usos, el 18 de noviembre de 1893. El Indianapolis Sentinel se quejó diciendo: "El sol ya no es el jefe. 55 millones de personas deben comer, dormir, trabajar y viajar siguiendo el horario del tren". Pero los horarios no siempre son tiránicos. En un cartel de una estación de tren de la India reza lo siguiente: las horas indicadas en el horario no son las horas de salida de los trenes, sino las horas antes de las cuales el tren no saldrá bajo ningún concepto. La seguridad y la conveniencia hicieron de los horarios estandarizados algo esencial. Los trenes no pueden pararse en seco, así que es necesario sincronizar los movimientos de los trenes para evitar choques y retrasos. Era tal la importancia de esto, que los trenes aceleraron la adopción de una tecnología importante. El telégrafo se estaba desarrollando sobre las mismas fechas que los ferrocarriles y se convirtió en un factor importante para mejorar la seguridad de los trenes, porque permitió la evolución de lo que ahora consideramos sistemas de señalización modernos, y los trenes abrieron rutas por el campo por las que se podían instalar cables telegráficos. Y, por supuesto, la velocidad y fiabilidad del expreso transformó al servicio postal. El primer sello postal del mundo, el penique negro, apareció en Inglaterra en 1840, cuando la expansión de los trenes, que solo tenían 10 años, hizo confiar más en el envío barato de correos. Parece que los trenes siempre llegan a las ciudades por la puerta de atrás, o tal vez la de servicio. Mark Twain escribió: "Un ferrocarril es un voraz destructor de ciudades, salvo que se encuentren al final del mismo y junto al mar para que no puedan continuar y encontrar otra terminal". Y las terminales, las estaciones donde terminaban los expresos, casi siempre son una grandiosa declaración arquitectónica que transforma a parte de las ciudades. Las terminales son nuestras puertas de entrada a la gloria y lo desconocido, escribió el novelista E.M. Forster. Al entrar en ellas cruzamos a la aventura y el sol. Al salir por ellas regresamos. Los trenes cambiaron algo más desde el principio. Cambiaron a las ciudades con las vías que se adentraban en el corazón de las metrópolis, llegando a grandes y jactanciosas estaciones. La estación central de Helsinki, de Eliel Saarinen, abrió en 1919 y afirma el orgullo de su identidad nacional. En otras partes, los grandes edificios proclaman poder, influencia, orgullo cívico. Muchas estaciones terminales han sido apodadas catedrales modernas, y con todas las de la ley. Sir John Summerson, historiador arquitectónico, dijo que la St. Pancras de Londres captura el momento del optimismo supremo de la unión del vapor con el progreso. Ciertas estaciones de tren son llamadas catedrales del vapor por un buen motivo, ya que muchas de ellas están completamente techadas. Y muchas tienen una arquitectura recargada, elaborada, que recuerda a nuestras grandes catedrales. Una de las grandes estaciones terminales, la Grand Central de Nueva York, fue la creación de Cornelius el Comodoro Vanderbilt, que ganó su primera fortuna en el transporte marítimo y dijo una vez: "No tengo nada contra los que hacen ferrocarriles, pero sería un condenado necio si pusiera mi dinero en un negocio que quiere competir con los barcos de vapor". Pero Vanderbilt no fue un necio. Dejó los barcos de vapor y ganó una fortuna mayor con los trenes. "No me importa tanto hacer dinero como dejar las cosas claras", dijo Vanderbilt. Y con la Grand Central dejó las cosas claras. Dejó clara una cosa que se estaba demostrando en toda ciudad ferroviaria.
Cuando empezaron los ferrocarriles, muchos tenían miedo a viajar en tren, así que, por algún motivo, pensaron que al poner un pórtico neoclásico en la entrada de la estación de Euston, producirían en los viajeros una sensación de solidez, una certeza de que coger el tren sería algo seguro, pero también había una cuestión de orgullo. Para cuando el siglo XIX tocaba a su fin, la estación más abarrotada era, y puede que sorprendentemente, la de South Boston, con 50 millones de pasajeros en el año 1900. Pero tal vez la terminal más espectacular servía para demostrar un poder imperial. La estación más usada de la India, la terminal Chhatrapati Shivaji, que es patrimonio de la humanidad, ha sido un referente desde 1888, cuando era la terminal de Victoria. Para muchos bombaitíes sigue siendo la Victoria Terminal. Y tenía torrecillas preciosas, pabellones, balcones, etc. Estaba pensada para impresionar y para proyectar poder. Era una forma de decir, aquí estamos, somos importantes, lo hacemos bien y no vamos a irnos. La arquitectura de estos edificios tan preciosos está relacionada con toda clase de mensajes. No pasaría mucho hasta que los barrios donde se construyeron las terminales se volvieran descuidados, un poco turbios, un tanto sórdidos y abarrotados con el bullicio de las idas y venidas y el gasto de dinero durante las esperas. El viaje en tren de Jonathan Harker para ver a Drácula abre la novela de Bram Stoker de 1897 con una queja familiar. Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente. Debí haber llegado a las 6:46. El tren llevaba 1 hora de retraso. Los viajes en tren siempre han conllevado una cierta cantidad de esperas. La llegada del tren expreso introdujo a las ciudades a una cantidad sin precedentes de personas. ¿Qué hacer con ellas? Con los que esperan en la estación al expreso que los lleve. La respuesta en muchas partes del mundo fueron los hoteles. Ese gran edificio gótico de ladrillo era el hotel de la estación y toda ciudad tenía uno. Y por lo general solían ser de muy buena calidad y estar muy decorados. Todavía siguen siendo excelentes a día de hoy. Las terminales en las que entraban y salían los trenes expresos cambiaron los paisajes de las ciudades, proyectaban confianza y mostraban poder. Algunas todavía se construyen para impresionar. China está construyendo una línea de alta velocidad que unirá su capital con las pistas de esquí que celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Pero hay un problema. La historia se interpone en forma de la Gran Muralla. La solución es ir por debajo de ella, lo que implica construir la estación de alta velocidad más profunda del mundo en Badaling. Estará a 102 metros de profundidad. En los trenes de alta velocidad, como los nuevos en China, o en los más tradicionales, un expreso es ir a la aventura. Es tener una comodidad razonable durante un tiempo. Y como un librero emprendedor comprendió hace tiempo, implica llevar algo con lo que matar el rato. Nunca viajo sin mi diario, dijo Oscar Wilde. En el tren siempre hay que tener algo extraordinario para leer. La costumbre de leer en el tren comenzó casi desde su primer viaje. En Inglaterra, W.H. Smith abrió el primer kiosco de prensa de una estación en 1848. Hachette lo haría en Francia 4 años más tarde. La gente siempre ha buscado la forma de no tener que interactuar con sus compañeros de viaje, como el libro de bolsillo, por ejemplo. La literatura pulp era una forma que usarían los viajeros victorianos para dejar claro que no querían hablar con otras personas. Las librerías y las cafeterías mejoraron la experiencia en la estación, haciendo que las salidas o llegadas de sus viajes fueran una parte de su placer.
También hay una cierta ritualidad en una estación de tren. La llegada y salida del tren es una armonía social coordinada en la que los trenes llegan y salen de forma secuencial. Se les asignan sus andenes, los pasajeros se bajan de un tren, montan en sus enlaces. Si todo va bien y acorde con los horarios, es una especie de microcosmos de la armonía social que se encuentra en este gran espacio catedralicio. Ciertas partes de los viajes en tren, como en cualquier transporte público, son una especie de lotería. ¿Llegará el tren a tiempo? ¿Quién se siente al lado será viejo, joven, gordo, delgado, hablador, callado o irá con un niño rebelde? Conocer a personas a las que jamás habrían visto es uno de los cambios más normales que provocaron los ferrocarriles en las vidas de todo el mundo. Creo que una de las tragedias de los viajes modernos en tren es que muchos pierden esta oportunidad para ponerse a trastear con sus móviles. Por ir al grano, un tren es o puede ser una experiencia comunal. O una experiencia en la que mirar por la ventana cómo va pasando el mundo. El poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht dijo: "La primavera se hace notar, sobre todo, para quienes se sientan en los trenes". Y creo que tiene la capacidad de convertir el viaje en tren en una especie de espacio personal de tranquilidad, en el que mirar por la ventana sin sentirse culpable de no estar haciendo nada. Pero, por supuesto, el tren que ha cambiado más la historia al recorrer sus vías es el expreso. El historiador Jules Michelet, por ejemplo, dijo que el ferrocarril une a Lyon y a París haciéndolas comulgar entre ambas. El París-Lyon se convirtió en el primer tren rápido de Europa en 1983. La ruta, muy bien diseñada y usada antes por Napoleón, siempre tuvo un enlace de alta velocidad, pero bajo su imperio, alta velocidad significaba 3 días, no 3 horas. Por ejemplo, yo fui en tren desde Marsella, en la costa del Mediterráneo, hasta París, que son casi 800 kilómetros y se tardan solo unas 3 horas. Y es una experiencia increíble. En un tren de alta velocidad usted pasará a toda velocidad el tráfico. Sigue en contacto con el campo, aún puede tomarse un cafelito, o comer algo, leer un libro, hacer unas llamadas. Cuando el primer tren expreso unió a las capitales de Inglaterra y Escocia, en 1862, el viaje duraba 10 horas y media. A día de hoy, Londres-Edimburgo dura 4 y media. Desde 1928, el principal tren de la línea es conocido como The Flying Scotsman, el escocés volador. Es una línea llena de historia. En 1938, durante su descenso a Grantham, una locomotora de nombre Mallard estableció el récord mundial de velocidad a vapor en 203 kilómetros por hora. Y sigue invicto. Todos ellos competían por ser el tren más rápido del mundo. Primero fue el Cheltenham Flyer, que era un tren de Great Western Railway. Después llegó el Silver Jubilee, que fue el primer tren aerodinámico que introdujo la LNR. Y por supuesto, culminaría con el récord mundial en velocidad que consiguió Mallard en 1938, de 203 kilómetros por hora, y que todavía no ha sido batido, lo que es bastante asombroso. Cuando el expreso de alta velocidad inglés actual, la última versión del Intercity 125, el Class 800, construido por Hitachi, recorre los 28 arcos de ladrillo del puente Border Bridge de Robert Stevenson en Berwick-on-Tweed, pasa por una estructura que inauguró la reina Victoria en 1850. Viajar por estas líneas históricas tiene un coste. Limitan la velocidad. Pero ir rápido también tiene otro coste.
Creo que se pierde una parte del placer de viajar en tren al ir en alta velocidad. Si toma un TGV en Francia, verá un castillo hermoso a lo lejos y para cuando lo haya visto, desaparecerá, porque está viajando a unos 300 kilómetros por hora o más. Pero la velocidad siempre ha sido una gran ambición de las ferroviarias. Los italianos fueron los primeros de lejos en introducir el concepto de un tren de alta velocidad, que llamaron la Direttissima, y apareció antes de la Segunda Guerra Mundial. La Direttissima era un tren directo y en los años 20, con Mussolini, ya empezaron a construir estos trenes directos. En julio de 1939, a tiro de piedra de la Guerra Mundial, los ferrocarriles del Estado italiano organizaron un viaje de prensa. Una unidad eléctrica de 3 vagones impulsó un tren especial entre Florencia y Milán a una velocidad media de 164 kilómetros por hora. El récord perduró hasta que el primer tren bala salió disparado de Tokio 25 años después. Japón es sinónimo del tren de alta velocidad moderno, pero, incongruentemente, su historia empezó con un escocés de nombre Thomas Blake Glover, que en 1868 construyó una vía de pruebas de 13 kilómetros en Nagasaki e hizo una demostración con una locomotora de vapor importada de Shanghái a la que apodó el Duque de Hierro. Los japoneses quedaron encantados y han adorado a los trenes desde entonces. Cuando la primera línea japonesa de Tokio a Yokohama, diseñada y financiada por los ingleses, abrió en 1872, el emperador japonés, saltándose las tradiciones, apareció por primera vez vestido de gala frente a extranjeros. Era un momento importante y lo sabían. La línea de Tokio a Osaka era la candidata perfecta para innovar. Aunque solo representa un 3% de toda la extensión de los ferrocarriles nacionales japoneses, llevaba el 25% de su tráfico de pasajeros y mercancías. Los trenes de alta velocidad, como los conocemos ahora, llegaron con el Shinkansen, el tren bala japonés de principios de la década de 1960. En 1964, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokio, la línea Tokaido Shinkansen abrió la era de los trenes de altísima velocidad. Tokaido es el nombre de una de las rutas principales de Japón en el siglo XVII, y Shinkansen significa, con muy poca ceremoniosidad, nueva línea principal. Más atractivo es el apodo que le dieron los lugareños, Dangopana, o nariz de bollo. Aquel tren alcanzaba los 210 kilómetros por hora. Un baremo para la alta velocidad vendría a ser los 300 kilómetros por hora. En España y Francia se alcanza eso y más. En Italia se alcanza eso. Alemania ronda más o menos esa cifra. La fórmula para la alta velocidad que instauró el Shinkansen consiste en vías dedicadas sin curvas cerradas ni pasos a nivel, pocas paradas y señalización en cabina, por lo que no puede haber señales fuera de la cabina que deba seguir el conductor. Antes del tren bala estaba el Mistral, el tren que puso a Francia en la cabeza de la búsqueda de la velocidad. En 1955, Francia se hizo con el récord mundial de velocidad con un tren eléctrico, alcanzando más de 330 kilómetros por hora. La era del tren rápido había llegado. Los franceses se dieron cuenta en la década de 1930 que buena parte de su infraestructura ferroviaria era lenta y no servía para sus propósitos. Si querían que el ferrocarril compitiera de verdad con las autovías y las aerolíneas, necesitaban ir más rápido. Así que lo que hicieron los franceses y otros países es construir líneas exclusivamente para la alta velocidad y juntar los puntos, ir del punto A al punto B sin fijarse en qué haya en medio. Este es un método que ignora valles o colinas. No se rodea el obstáculo, se cruza a través. Una política que se aplicó con resultados espectaculares en el caso del Canal de la Mancha. Antes de la llegada del Eurotúnel y de Eurostar, se tomaría el Golden Arrow de Londres a Dover, luego un ferry por el mar y el viaje en tren continuaría en el Flèche d'Or hasta París.
Al salir de Londres a las 11 de la mañana se llegaría a París poco después de las 17:30 y si tuviera el dinero para pagar la primera clase sería un viaje glamuroso, comiendo y bebiendo con clase. Un Eurostar que salga a las 11 de la mañana le dejará en París tras un viaje 4 horas más corto y en el que no tendrá que levantarse de su asiento. El primer servicio de Eurostar comenzó el 14 de noviembre de 1994. Ahora, hasta 400 trenes llevan una media de 50.000 pasajeros por el túnel todos los días. Yo solía administrar los Eurostar cuando empezaron a funcionar y descubrimos que nuestra competencia eran las líneas aéreas. Si se conseguía un viaje en tren de menos de 3 horas, la gente preferiría coger un tren que ir a un aeropuerto y a un vuelo de 1 hora, pero tener que hacer el check-in 1 hora antes y aterrizar a 80 kilómetros del lugar de destino. El Eurostar se diseñó teniendo en cuenta ciertos desafíos únicos, como ajustarse automáticamente a la diferencia entre las alturas de los andenes de 3 países distintos. Tal vez el más complejo fue el requisito de seguridad, una circunstancia del túnel que necesitaba la posibilidad de llevar a los pasajeros de un extremo del tren al otro. Esto implica que un tren no puede estar compuesto por 2 composiciones, así que cada Eurostar tiene solo 2 automotores, en cabeza y en cola. Para compensar la falta de potencia, motorizaron los bogies, unas estructuras unidas a los ejes de los vagones de pasajeros primero y último. Eurostar es el único tren de alta velocidad real que opera en vías inglesas, pero hay muchas líneas de alta velocidad a lo largo de Europa. El TGV francés o el abanderado de los ferrocarriles italianos, el Frecciarossa de Trenitalia. Su última versión presume de alcanzar los 400 km por hora gracias a 16 motores distribuidos a lo largo de los coches. Y las composiciones multiunidad que tiene Thalys en el norte de Europa pueden alcanzar más de 300 km por hora. La última generación de trenes bala con tecnología Maglev pretenden alcanzar los 500 km por hora. El primer tren bala redujo el tiempo que se tardaba en ir de Tokio a Osaka de 7 a solo 3 horas. El próximo lo reducirá a solo 67 minutos. El sistema Maglev, o levitación magnética en inglés, evita por completo la resistencia a la rodadura. Ya está batiendo récords en Shanghái, donde la lanzadera que lleva del aeropuerto a la ciudad alcanza los 431 km por hora durante su viaje de 30 kilómetros. 30 kilómetros en 8 minutos. Pero la alta velocidad real necesita más puentes, túneles y viaductos para evitar las curvas cerradas. Tales construcciones representan una tercera parte de las vías de la Tokaido Shinkansen. No todo tren rápido es de alta velocidad real, ya que no utilizan vías dedicadas. Dependen de otras innovaciones. En Estados Unidos tenemos el Acela. Se inclina en las curvas, tiene una alineación antigua y alcanza una velocidad punta de 260. Pero cuando se instaló o se compraron los trenes nuevos, era de 240. Y solo en tramos cortos, o sea, durante unos 30 kilómetros, y luego frenaría en una curva. La tecnología de los pendolino, que viene de péndulo, se inclina en las curvas. Este diseño se originó en Italia y ahora se utiliza en más de 10 países. Los expresos conectan a las principales ciudades escandinavas, donde a menudo deben superar verdaderas dificultades. Los trenes no conectaron como es debido a las principales ciudades de Noruega, Oslo y Bergen hasta 1902. El obstáculo era el Handargervida, la mayor penillanura de Europa, con rocas de hasta 1,5 millones de años de antigüedad. Pelada, dura y hostil, ahí se encuentra el Hardangerfjökullen, donde Robert Falcon Scott y su equipo practicaron para su exploración letal del Antártico. En la actualidad, la línea Bergen-Oslo de 371 kilómetros es un expreso de verdad que une a ambas ciudades. También es una de las rutas más pintorescas en la que muchos viajan por puro placer.
Los trenes rápidos de Europa han revivido las redes interurbanas que parecían condenadas a desaparecer por la competencia de lo que era visto como un método de transporte más moderno. Los trenes iban a vapor. En aquel momento de la historia, eso de las locomotoras traga carbón y escupehumos no era visto como algo tan atractivo. El ensayista y naturalista estadounidense Henry David Thoreau oyó la llegada de la era de los ferrocarriles y cómo los expresos surcaban su hogar en el bosque. Escribió: «Escucho al caballo de hierro hacer eco en las colinas con su resoplido como el trueno, agitando la tierra con sus pies y respirando fuego y humo por sus fosas nasales». Respirar humo y fuego, cosa que hacían las máquinas de vapor, era una visión dramática. Y ya por 1844, cuando se expuso por primera vez Lluvia, Vapor y Velocidad de J.M.W. Turner, los artistas se vieron cautivados por el expreso que surcaba el país. Pero el humo y el fuego eran peligrosos. Sus chispas podían prender bosques y los viajes en trenes de vapor tenían sus desventajas para el pasajero. Entre que se mancha la ropa y que le entraría ceniza en los ojos para cuando llegara a su destino, tendría carbón por debajo del collar, por debajo del cinturón, por todas partes. Así que no, el vapor no estaba tan bien visto para muchos en la época. El vapor, que atrae por motivos sentimentales, tiene sus desventajas. Aunque solamos pensar que el vapor nos recuerda a una edad de oro, probablemente no llegó a ser una edad dorada porque las máquinas de vapor eran sucísimas. Los puntos negativos del tren, el hollín, el humo y las chispas, tal vez puedan evitarse desarrollando una forma nueva de impulsar a los trenes. En Norteamérica se tomaron en serio la incomodidad del vapor y en la década de 1930 los operadores ferroviarios, que veían una pérdida importante de pasajeros, buscaban algo que engalanara su imagen. En 1932 se reveló y publicitó extensivamente un tren diésel en Alemania, el hamburgués volador, un tren aerodinámico de alta velocidad. En 1933 se celebró una feria del sector en Chicago. ¿Y quién está ahí? La General Motors, presentando nuevos motores diésel para submarinos y otro par de empresas mostrando cómo se hacen vagones ligeros para ferrocarriles. Y ambos competidores encargaron trenes al mismo tiempo. Para los operadores, lo limpio que era el diésel lo hizo atractivo. Eran necesarios menos trabajadores y daban menos problemas. Hay que tener agua, carbón u otro combustible como el petróleo. Y también personas. Y no hay dos viajes iguales. Con un diésel o un eléctrico, en cambio, se tiene una fuente de alimentación más que predecible. Pulsa un botón y o bien funciona o bien no. La fuente de alimentación es una cosa. Ambos acudieron a General Motors para comprar un motor diésel. Diseñar y construir los trenes nuevos es otra cosa. Los operadores buscaron a varios fabricantes de vagones. Y acudieron a varios constructores de vagones. Pullman les hizo una carrocería de aluminio remachada, una cosa de aspecto muy raro, con una gran rejilla delante. El motor diésel, o el diésel eléctrico, se convirtió entonces en la fuente de alimentación más familiar de los ferrocarriles del mundo, con una miríada de formas, tamaños y potencias. A diferencia del vapor, el diésel puede apagarse y encenderse en un instante y ser manejado por una sola persona que pueda trabajar con una comodidad razonable comparada con el vapor. Si va en una locomotora de vapor en invierno, y esto me ha pasado, la parte que está mirando al fuego acaba quemada. La que está expuesta al hielo y la nieve está congelada, y la zona del medio duele. Además de las locomotoras diésel, las empresas ferroviarias también encargaron vagones nuevos, ligeros y de apariencia moderna. Acudieron a Bath y él inventó la soldadura de choque que les permitió soldar acero inoxidable, algo imposible hasta entonces, y les hizo un tren con carrocería de acero inoxidable. En mayo de 1934, la Chicago, Burlington and Quincy Railroad
estrenó un servicio que revolucionaría los viajes en tren, el aerodinámico Pioneer Zephyr, que recorre los 1.600 kilómetros que van desde Denver hasta Chicago a una velocidad media de casi 125 kilómetros por hora. Y no se parecía a nada que se hubiera visto en América, así que muchos empezaron a comprar trenes aerodinámicos. En octubre, un tren aerodinámico había superado el récord de viaje costa a costa de 1906, tardando 14 horas, y el vapor tenía un serio problema. Pero este no iba a ser sustituido sin más de la noche a la mañana. El problema de los ferrocarriles es que necesitan unas grandes inversiones de capital y muchísimas infraestructuras fijas. Las vías, las señales, las estaciones y todo eso permanece fijo durante una larga temporada. Muchos países tardaron mucho tiempo, mucho, después de la invención del diésel y todavía seguimos electrificando líneas a día de hoy. Puede que el vapor haya seguido impulsando muchos trenes durante décadas, pero no sin buscar la forma de hacer que las locomotoras parezcan más modernas, más eficaces. La aerodinámica ayudó a la locomotora Mallard a alcanzar su récord impulsada por vapor. La aerodinámica, una expresión que se puso en boga en su época, se llevó al extremo con el Aerotrain original, una unidad experimental de General Motors de la década de 1950. El objetivo de la aerodinámica no está tan logrado en la locomotora que se estrenó en Australia, descrita como el primer tren aerodinámico del país. El exceso de confianza garantiza el fracaso. En 1916, el administrador de un tren suburbano de Estados Unidos se confió demasiado. Dijo: la moda del automóvil desaparecerá gradualmente y buena parte de la población dejará de pensar en los viajes en automóvil. Evidentemente no fue así. Y la aerodinámica y el diésel no bastaron para frenar la sangría de los expresos hacia el coche privado y el avión. El descenso en el número de pasajeros y en ingresos por todo el mundo provocó la bancarrota de empresas y el cierre de líneas y estaciones que habían unido a comunidades durante décadas. Y fue destrucción a una escala inmensa. Por supuesto, echando la vista atrás, más de 50 años después, muchas de esas líneas de tren no deberían haber cerrado. Las aldeas y pueblos de muchos lugares continuaron siendo pasadas de largo por los trenes. Expreso vuelve a significar ir directamente de un lugar a otro, y muchas de las comunidades entremedias que solían acoger al tren ahora utilizan el autobús o el coche. Destruyó muchas ciudades dormitorio, muchos pueblos pequeños y pueblos que llevaban unidos a la red ferroviaria probablemente más de 100 años, que de repente se quedaron aislados del mundo exterior. Fue un reajuste brutal, y Christian Wolmar, al describir la situación en Gran Bretaña, lo llamó la quema de líneas de la posguerra. Pero las tecnologías y los atascos de tráfico están devolviendo a los ferrocarriles su papel. En algunas partes del mundo, por supuesto, los trenes siempre han sido una salvación. Los ferrocarriles de la India son fascinantes porque todavía llevan a grandes cantidades de personas en la línea principal. En la India, los trenes de vía estrecha siguen echando humo en lugares como las montañas Nilgiri, que siguen siendo más que atracciones turísticas. Pero en las líneas principales no hay trenes vacíos. El expreso, que ha cambiado al país y sus costumbres vitales y laborales, sigue justificando el lema de Indian Railways, el cordón umbilical de la nación. Se puede ver cómo va pasando la India. Esa es la mejor experiencia en tren. Sentir cómo pasa el viento cálido mientras te aferras desesperadamente para no caerte. El cordón umbilical de la nación ha sido una verdad, en algún momento u otro, de los trenes del mundo entero.
En muchos lugares se puede seguir diciendo que los trenes traen el cambio.